El gobierno de la tarde. Empezamos al gobierno de la tarde. Aquí iniciamos nuestra jornada de hoy. Hoy es jueves 14 de marzo, ya son las 3:02. Don Andrés L. Mateo, José Luis Mendoza, Eduardo Núñez, Emil Chireno, que está con nosotros todos los lunes, y quien les habla, Yulisa Céspedes. Hacemos equipo aquí hasta las 7 de la noche, cuando a las 5 se integran los demás miembros de este equipo para analizar junto a ustedes todo lo que ha sido noticia hasta este momento. Don Andrés, yo no lo veía a usted desde ayer. Así es. Bueno, un saludo efusivo a nuestros amigos oyentes, a los amigos del interactivo de la Z101 que nos siguen por vía internet y a los miles y miles de oyentes de todo el mundo que nos escucha. Empezamos ahora. Es mucho lo que hay por delante en materia de información y de debate sobre los acontecimientos en la República Dominicana. Así es. Todos estaremos juntos durante 2 horas hasta las 5 de la tarde. Y después viene otro equipo que continúan los debates. Bueno, vamos a leer nuestro primer boletín informativo del día de hoy, Andrés, para poner las cosas en contexto. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, solicitó este jueves a las telefónicas incrementar los esfuerzos para controlar la activación irregular de líneas telefónicas, también conocidas como celulares MACO. La medida busca reducir las llamadas molestosas que se registran en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 desde esos equipos, así como los actos delictivos que se cometen utilizando este tipo de dispositivos. El primer tribunal colegiado de Santo Domingo impuso la pena máxima de 30 años de prisión a un ex raso del ejército acusado de matar a su expareja en un hecho ocurrido en el sector de Villa Duarte en febrero del 2018. El imputado es Adonis Rosario Tavares y fue declarado culpable del homicidio de Paola Félix de los Santos, contra la que hizo varios disparos con un arma de fuego, según informó la Procuraduría en un comunicado. Rosario Tavares también fue sentenciado al pago de una indemnización de 3 millones de pesos a los familiares de la víctima y otros 200,000 pesos a un capitán al que había despojado de su arma para cometer el crimen. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre prohibió la circulación de vehículos de carga en todo el país desde el 18 de abril a partir de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche de este viernes, como Así lo hacen parte caso. de las acciones del Plan de Movilidad Segura correspondiente a Semana Santa. Eso será el día 21 de este mes. La institución explicó que quedan exentos de esa prohibición las camionetas, furgonetas, ambulancias, vehículos de servicios de emergencia, de agua, electricidad, cable, telefonía, sanitario, de mantenimiento vial y de higiene urbana. Asimismo, el Intrant indicó que los interesados en obtener permisos de circulación en esa fecha deben solicitarlo desde hoy y hasta el 17 de abril a las 3 de la tarde, siguiendo las instrucciones colocadas en la página intrant.gov.do, donde podrán efectuar el pago en línea y recibir el permiso. Socorro Monegro, representante de la Coordinadora Nacional por la Rebaja de los Combustibles y de los Derechos del Pueblo, reveló que esa y otras organizaciones populares se reunirán el próximo 6 de abril para fijar la fecha para una huelga nacional. Las declaraciones de la dirigente popular se produjeron este jueves en medio de una manifestación frente al Palacio Nacional en la que demandaron la rebaja en los precios de los combustibles. El día 6 de abril tenemos una gran asamblea nacional donde ahí vamos a fijar la fecha, posiblemente de la huelga nacional y de qué vamos a hacer, por ejemplo, el 24 de abril. El índice de precios al consumidor de República Dominicana alcanzó el 0,37% en febrero, ubicando la inflación acumulada de los primeros 2 meses del año en 0,20%, informó este jueves el Banco Central. En tanto, la inflación anualizada de febrero 2018 a febrero 2019 se ubicó en 1,19%, por debajo del límite inferior del rango meta de 4,0% y más o menos 1% establecido en el programa monetario.
En cuanto a la inflación subyacente interanual, la misma se colocó en 2,26%, agregó un informe del Banco Central. El análisis de los resultados del IPC generado durante el mes de febrero muestra que los grupos de mayor incidencia fueron transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas, que en conjunto aportaron el 68,7% de la inflación de este mes de febrero. Todas estas informaciones y muchas más pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Nosotros hacemos nuestra primera pausa y al regreso venimos con los análisis y los comentarios de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde. Ya son las 3:10 y aquí iniciamos el programa del día de hoy. Andrés, hoy es un día importante para la historia porque un día como hoy, pero en el 1883, falleció un economista y filósofo de gran influencia en la historia de la humanidad y ese tema te lo dejo a ti. Bueno, Carlos Marx, una figura que puede decirse que partió la historia moderna en dos, dado el activismo filosófico, político y económico que él representa en la historia del pensamiento y en la historia de la práctica política propiamente dicha. Había nacido en el reino de Prusia el 5 de mayo de 1818. Fue un estudioso en las universidades de Bonn, Berlín y en la Universidad de Jena, donde por cierto se vinculó a quizás el pensamiento alemán que más influyó en su obra, que es el pensamiento de Hegel, puesto que un poco que él asumió, pero en el plano del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, las ideas de Hegel y, como él mismo decía, puso de pie lo que Hegel tenía de cabeza. Las opiniones políticas frecuentemente relacionadas con la estructura de poder de la época, le obligaron a buscar refugio en Francia y en Bélgica. Fue un emigrante permanente. Y redactó nada más y nada menos que con Friedrich Engels, un pana, un carnal, un amigo full de toda la vida, que lo auxilió incluso económicamente porque Engels era un gentleman comunista, es decir, tenía muy buena posición económica, pese a que desarrolló un pensamiento de izquierda en todo eso que se conoce como el pensamiento clásico alemán. Junto con Engels escribió el famosísimo y extraordinariamente bien redactado Manifiesto Comunista, que es una pieza de lectura únicamente comparable con la Biblia, porque el Manifiesto Comunista es un texto que ha leído prácticamente todo el mundo y que todo el mundo recuerda aquel inicio magistral, casi de un enorme potencial evocador de el Manifiesto Comunista, que rezaba: un fantasma recorre el mundo. No, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y entonces comienza a desarrollar uno de los textos mejor escrito y que constituyen un ejemplo de resumen de un proceso histórico que era la interpretación iniciática del materialismo histórico. Luego se fue a Inglaterra, y en Inglaterra fue donde él escribió y desarrolló la mayor parte de sus famosas tesis de carácter económico, destinada a darle fundamentación al sistema social en que se vivía en la época y a denominarlo capitalismo, a partir de una secuencia histórica que comienza con el comunismo primitivo, que sigue la sociedad feudal y que, liquidado el modelo de producción que significaba el feudalismo, la feudalidad en sus diversas variables, entra entonces en juego el modelo capitalista. Marx se dedicó a estudiar el capitalismo en la médula esencial
de ese modo de producción y convirtió las teorías filosófico-económicas del capitalismo en la fuente capital central del Partido Comunista, que será la razón por lo que va a ser considerado Carlos Marx también como el padre del socialismo científico, el comunismo moderno, del marxismo y del materialismo dialéctico y al mismo tiempo del materialismo histórico, las dos caras de un mismo cuerpo teórico, para fundamentar la enorme influencia que tuvo Carlos Marx en la modernidad. Repito, se puede dividir la historia en dos en relación con Carlos Marx. Murió a los 64 años en Londres, en el Reino Unido, el 14 de marzo de 1883. Y este texto fabuloso, de dimensiones extraordinarias, ciclópeo, El Capital, que tiene 5 tomos, y el último tomo, creo que los 2 últimos tomos fueron ya post-mortem. Él había dejado todos los estudios del Capital y lo publicó su amigo inseparable, socio y en algunos casos mecena, Engels, que era también, como todos sabemos, una figura intelectual de altísimos vuelos. Es pues memorable recordar a una figura tan polémica, tan influyente, tan decisiva en el siglo XX y aún en el siglo XXI en el que estamos. Su invocación no deja de tener un sentido histórico y nociológico, puesto que él era un pensador de verdad. Bueno, y tú sabes que también, Andrés, haciendo historia, ahora que tú hablabas de Carlos Marx, del socialismo, de cómo inundaba Europa, y cómo después se propagó más allá de Europa, también hoy, a propósito de hacedores de política y de políticos, en 1884, un día como hoy, pero en Puerto Rico murió Buenaventura Báez. Ah, Páez, una figura. El Jabao, Sí. muchas veces presidente, fue presidente 5 veces, aún sigue siendo referente de la política dominicana, fue quien le entregó el gobierno a Santana y podríamos bautizarlo como padre de la corrupción. Bueno, dice Juan Bosch que se robó hasta los cubiertos del palacio Sí, cuando se iba y sí, que no era dejó un nada. exponente era un gobernante, yo diría que se merece la repulsa, porque Báez, desgraciadamente, era ilustrado, contrario a Muy muchos ilustrado. asémilas que asaltaron el poder en este país y convirtieron su imagen en una imagen preponderante y celestial y divina, y creyeron que sin ellos el país se hundía, Ujú. y apostaron a la continuidad arbitraria y represiva De ahí es de... que viene la frase, o que entre el mar. No, ese era Horacio. Ah, Horacio Horacio o que Vázquez. entre el mar. Y en el caso de Báez, uno puede decir mucho más cosas respecto de ese retablo de dictadores que hemos tenido en la sociedad dominicana, porque Báez era un hombre ilustrado y personalizó prácticamente todas las circunstancias históricas que les tocaron enfrentarla y la subsumió en sus propios intereses, en la búsqueda de su satisfacción personal, 6 periodos, y Ujú. continuaba después aspirando, algo que no está lejano del mundo contemporáneo, porque aquí todo el que se encarama en el poder lo quieren convertir en Dios, en un ser celestial, divino, que ya el poco de terrenalidad que le queda se lo quieren quitar para que vuele incontaminado de la mugre realidad de la tierra. Pero vuelven a ser terrenales después que dejan la presidencia. Bueno, y ojalá fueran prisioneros en este país. Necesitamos varios presidentes presos. A ver si se acaba la vagabundería de creer que el Estado les pertenece al grupo que rodea a los presidentes de la República que se hacen mesiánicos. Baez fue Hay que crear mil jurisprudencia. veces, mil veces un canalla de la historia dominicana. Sí, sus gobiernos se caracterizaron específicamente por ser eso, un presidente muy corrupto y porque se dedicó a gobernar en beneficio de su propia fortuna.
Recuerden que en los libros de historia nos enseñaban cuando éramos un poco más pequeños que uno de sus actos más destacados fue el de los tabacaleros del 1857, cuando cogió dinero orgánico o dinero, que no era un dinero real, compró una cosecha récord de tabaco, que era el principal producto de exportación del país, y lo vendió y se quedó con los cuartos. Eso hizo Buenaventura Báez. La moneda emitida entonces por el gobierno se devaluó cerca de 1000%. Nunca ha habido una devaluación de la moneda dominicana como esa vez, y le causó la ruina también a los productores de ese entonces. Acabó con un sector comercial completo, Buenaventura Báez. Y esa fue solamente una de sus andanzas, porque si hablamos de todo lo que hizo ese expresidente, 5 veces presidente de la República, probablemente no terminaríamos hoy, pero sí podríamos quizá decir, Andrés, que es el padre de la oligarquía dominicana y de una clase política completa, que ha emulado a Báez muchas veces. Bueno, era un dirigente proveniente de los sectores más acomodados, repito. Era ilustrado, había estudiado en el extranjero. No era como una manada considerable. Pertenecía a los afrancesados. Sí, sí, claro, él era del grupo de los afrancesados y que no creía en la viabilidad de la nación. Exacto. Sino era acompañada de un protectorado de los grandes imperios de la época, por ¿no? eso era que él entendía que Pero la República fue Dominicana debía anexarse un a mar Francia. modelo de ejercicio del poder en este país. Y quizás a esos tipos de modelos es que debemos nosotros ese retablo de dictadores en la historia de la República Dominicana que se repite y de gente que cree que porque es presidente de la República el Estado le pertenece y que hace uso de él en forma personal, creyéndose inmortal, creyéndose por encima de sus gobernados y tratando de creer que la separación entre los bienes públicos y los bienes del líder de turno no es posible en un país como el nuestro porque no se puede ser político de otra manera. Sin embargo, ahí está Ulises Francisco Espaillá, ahí está Juan Bosch, Sí, que que nos demuestran lo históricamente que se puede ser político de forma diferente, que se puede ser político y no ser un ladrón y no robar, que se puede ser presidente de la República y no tener un séquito de comerciantes a su alrededor que hacen del Estado una fuente de negocios personales. Y que no hay que perpetuarse en el poder tampoco. Claro. Báez quiso ser presidente la vida entera, llegó a 5, tuvo 5 periodos, que algunos de ellos no fueron de 4 años, sino de 2, pero pretendía perpetuarse para requincante y amén en la presidencia de la República. Falta José Luis Mendoza aquí para debatir qué fue lo que hizo Buenaventura Báez por Asua. Recuerden que también fue alcalde de Asua y que era uno de los que se oponían a la declaración de independencia de Santo Domingo, se opuso a la proclamación de la plaza, pero luego se peleó en la batalla de Asua del 19 de marzo de 1844 y dicen los historiadores que se destacó en esa batalla. Bueno. Pero, ¿qué referente tenemos para el día de hoy a Buenaventura Báez? Tenemos que hacer una pausa, dice Francis, y al regreso entramos en los temas nacionales. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:25. La bienvenida para José Luis Mendoza. Estábamos hablando de ti hace un momento, José Luis, que un alcalde de tu ciudad, que luego fue presidente 2 veces, murió un día como hoy, pero en 1844, de Buenaventura Báez hablamos, y queríamos preguntarte qué fue lo que hizo por Asua. Él fue en Asua, tuvo muchos cargos públicos. De hecho, aunque hay una discusión histórica. Su verdadero lugar de nacimiento parece haber sido Cabral de Barahona. Sí, sí. De hecho, ese municipio no se llamaba así. Él le puso ese nombre en honor a uno de sus socios políticos, a otro presidente de la época. La familia Cabral, es bueno que se recuerde, es una de las familias más abolengo histórico de la República Dominicana. Y se le puso, el mismo Báez le puso así a esa pequeña instancia. En Asua tuvo una vida pública muy destacada. La familia Báez tuvo sobre todo labores en materia de tanto el periodismo como en la incipiente actividad de los préstamos, las famosas casas de crédito, que fueron las primeras instituciones bancarias que se establecieron en esa zona. Ya después, cuando Buenaventura en la parte final de su vida sale del país, se llevó su familia a Puerto Rico, ahí nace
el doctor Ramón Báez. Báez. A Ramón Báez lo traen los norteamericanos, don Andrés, Sí. como una figura pacificadora, si se quiere, en medio de la crisis después del 11, posterior al 1911, tras la muerte de Ramón Cáceres. De manera que ha habido dos Báez presidentes del mismo Sí. tronco familiar, eso a veces se olvida. No hay muchas combinaciones, doctor, padre, hijo, presidente de la República Dominicana, y esa es una de ellas. Esa es una. Y en el caso, decíamos, de Báez, quizá Báez es uno de los gobernantes a quien uno pueda echarle más culpa respecto de lo que ha sido el destino de este país en manos de sus líderes políticos. ¿Por qué? Porque Báez no era un ignorante. No. Es decir, era un hombre ilustrado. La hiena letrada de Asua. Era un hombre Estudiado, con que aire había ido al europeo. extranjero porque su padre, que era una figura política de trascendencia, Claro. que llegó al poder, etcétera, se ocupó de darle formación. Y uno esperaría, digamos, mejor gobierno de un hombre ilustrado, mejor orientación respecto del fortalecimiento de las instituciones, y en el caso de él, Podría decirse, fue doctor, peor. pienso, y sobre todo me gustó mucho el estudio biográfico que hizo un descendiente de él, José Báez Guerrero. Yo diría que es un perfecto ejemplo de que las cosas son como terminan y no como comienzan. Porque Báez no empieza mal, Báez empieza incluso desterrando en un momento, saliéndose de la sombra de Santana, a quien enfrenta, sí, pero comienza después una serie de excesos contra toda figura de ética y moral, sobre todo pienso sus grandes errores en el 1857 contra los tabacaleros de Santiago, contra los tabacaleros del Cibao, que yo creo que es el punto de giro en su carrera política. Era un gran líder de masas, yo creo que su popularidad ha sido subestimada. no fue. Fue probablemente el líder más Y popular además, del siglo XIX. porque era por ejemplo, la confrontación con los tabaqueros, todo el mundo sabe que tiene una explicación de naturaleza económica. Quería grabarlos y ponerle más impuestos a lo posible. Y la contradicción entre el norte y el sur. Correctamente. Porque un presidente sureño era algo extraño Sí. en el espectro político. Y entonces el intento de grabar a los tabaqueros, recuérdate el escarceo Sí. entre el tabaco. Claro, Y- era una lucha entre modos de vida, desde aserraderos, tabaqueros y ateros. Y al que se refirió Bonó. Es decir, el propio Bonó habla de el aspecto que el tabaco tiene como redistribuidor de Muchísimo la mejor riqueza. redistribuidor de la riqueza, claro. Redistribuidor de la Participaba más riqueza. gente en el proceso desde obtener el tabaco en su condición Correcto. natural, sembrarlo, cosecharlo, procesarlo, hasta, bueno, quizás... Bonó lo explica. Y lo explica Bosch también en el capitalismo tardío. Bueno, en Paul lo la República explica tomando Dominicana. los juicios de Bonó Sí. y situado en el escenario propio de la historia. La confrontación se diluye, en esencia, en los términos en que la práctica política Así es. de Báez se enfrentaba al norte. Hay una frase que, gracias a Dios, está olvidada, no se menciona mucho porque sería muy ofensiva al día de hoy. Cuando se lanza la crisis del 1857 y los tabacaleros incluso en un momento hablan hasta de seccionar la república, de independizar el Pero Cibao. lógico, sí. Decía Báez, dijo en una frase que se recoge, dijo, el Cibao trabaja, el Osama piensa, diciendo que el pensamiento era una especie de monopolio de Santo Domingo y la mano de obra era obviamente del resto Sí, del país. Porque Báez como presidente era una avis rara, porque el gobierno siempre había estado en manos de del norte, Sí. que tenía la Con base. una salvedad, don Andrés, qué bueno que usted hace esa referencia, me encanta, porque a mí esa tabla histórica de los presidentes ha sido una de mis obsesiones. Yo soy de los que cree, y es una propuesta que podemos discutir, debatir, quizá usted pueda refrescarla y más adelante aclararla. Yo soy de los que entiende que hasta 1865, es decir, hasta el término de la guerra restauradora, 1863 mejor, hasta ese momento la región sur, por unas características muy, muy especiales, tuvo un gran protagonismo en la Primera República. La independencia Bueno, porque se pelea ese es el escenario prácticamente, de la guerra de independencia. con la excepción de la guerra del 30 de marzo de Santiago. El escenario fue el sur. Y segundo, Tomás Bobadilla, que es el primer presidente, vamos a decir, reconocido de la Junta Sureño. Gubernativa, aunque yo soy de los que discute y digo que Sánchez es el primero, Bobadilla es barahonero. Sí. O sea, nuestro primer presidente, en virtud de la tradición, es sureño, pero luego está el caso de que Santana, aunque se le reconoce una especie de cercanía con Atomayor, porque ahí estaban ubicados sus terrenos, es de Hincha, que hoy está en posesión haitiana. Pero luego está el tema de Santana, que también es sureño. Es curioso que después de ese periodo,
donde el Bueno. sur tiene un gran protagonismo histórico, no volvemos a tener dos presidentes sureños. No. Atención a esto. ¿Hasta quién? Hasta hemos tenido Eh. presidentes vanilejos, san cristobalense, Trujillo, y obviamente su hermano como Sanjuanero. presidente títere, pero hay un presidente, el último, hasta Danilo, que es sanjuanero, en ese intermedio, que fue Sí, de ahí Francisco Camaño de Ño, Ah, sí. San Juan de la Maguana. Sí. Pero ciertamente el sur, yo diría que Presidente efímero. con la guerra de restauración, el sur pierde su protagonismo histórico por, como ha explicado don Andrés, el tema económico, la nueva agricultura, el latifundio. Todo se sitúa en el norte. Se sitúa en el valle fértil del Cibao y Santiago, La Vega, y esas ciudades comienzan a tener el protagonismo histórico que, como es natural, proviene siempre de las clases económicas más fortalecidas, cuyos hijos van a la universidad, cuyos Pero hijos se educan. hay una, digamos, aclaración que hay que hacer en relación con los Bobadilla, porque no es Bobadilla, son los Bobadilla. Los Bobadilla. Porque los Bobadilla, su influencia en términos de la expresión del poder era por la preponderancia intelectual. Obviamente. Es decir, los Bobadilla trabajaron, por ejemplo, en la primera junta gubernativa. a Vámonos favor de- antes. Eran de los funcionarios más altos claro. de la ocupación Pero de que, Boyer. Por supuesto, como todos, porque todo el mundo se formó bajo la influencia haitiana. Duarte fue coronel del ejército haitiano y una serie de grandes figuras fueron diputados, fueron militares, etcétera. Pero en el caso de los Bobadilla, sobre todo porque ahora hay un movimiento extrañísimo tratando de reivindicar ¿A quién? a los Bobadilla No relaje. como ellos se reúnen en la Pero encuesta Centro del Libro. O sea, la descendencia de ellos. Sí, no, Oh. es un grupo de gente que ha escrito incluso libros alrededor Mira qué del curioso. papel histórico de los Bobadilla. Pero los Bobadilla o Bobadilla ascienden a la coyuntura, al poder por la preponderancia intelectual, porque eran como la expresión del Sí, pensamiento del gente poder, de preparada. los poderes fácticos dentro del Estado. Y por supuesto, eran quienes suplían de pensamiento, de nutrientes respecto de la administración del Estado, Y de las leyes. de las leyes, de todo eso, a gente como Santana. Pate puerco. Exactamente. Entonces, el papel de Bobadilla es otra cosa. Porque Báez no, Santana tampoco. Esos tienen liderazgo propio, Exacto. derivado de la acción política y de la acción vinculada con la guerra. Porque aunque Báez era un intelectual, un hombre de mucha formación, también es un hombre que estuvo vinculado en la guerra de Asua. Así es. Y se destacó, extrañamente, pese a que era un niño Aunque de estaba- buena familia. No, y que estaba opuesto. Sí se destacó. O sea, la realidad es esa, ¿no? Santana es un dirigente, estaba bien definido, pero lo que uno esperaba de Santana era lo que dio. De Báez no. Tú no puedes decir eso de Báez es el fuché dominicano. Se cambió para donde tuvo que cambiarse para permanecer siendo una Tú- figura de poder. ¿Qué tú esperas de un hombre ilustre que estudió fuera, que tenía una tradición familiar de alcurnia? Tú esperarías, digamos, un gobierno con menos lastres históricos desde el punto de vista Más a incluso la ético. altura de lo que él representaba, Así del es. estudio que tenía. Así Un hombre es. que llegó de Europa, que estudió en Francia, que pertenecía precisamente a los afrancesados, pues el país, la gente, esperaba precisamente eso Su de nieto él y resultó entonces, todo lo contrario. su nieto se dedicó a la banca, Ramón Báez Romano, como todo el mundo sabe, ya por ahí la familia básicamente la conocemos por su participación, digamos. Padre de la oligarquía dominicana. Podría decirse que los Báez, Lo que Cabral, pasa es que el lastre de él, de ser un presidente muy corrupto, de aferrarse de manera permanente al poder, hace que ser el padre de la oligarquía dominicana haga que uno tenga que hacer muchas preguntas. es una de las figuras Andrés. más controvertidas probablemente de la historia dominicana. Pero por supuesto. Que haya logrado, creo que 6 presidencias o 7 por ahí. Logró veces 5. presidente, Cinco. sí. Ah, pues de era hecho, hay más. 2 periodos que fueron de 2 años, que ni siquiera fueron... Bueno, el periodo de los 4. 6, que fue creo que el último, fue terrible. Fue una dictadura. Y mucha sangre, muy duro. Sí, violento. Mira, él fue presidente desde el mayo del 1849 hasta febrero del 53. Después regresa en el 65, en diciembre, y se va otra vez en el 66, en mayo.
10 años después vuelve a ser presidente. En Se quedó un diciembre. periodo entre el 56 y 58, que fue cuando Ajá. la No, eso crisis, te lo voy a decir ahorita. la crisis revolucionaria del Cibao. Sí, de octubre del 56 a junio del 58. Después, él vuelve en el 68 y se va en el 74. Esos son 6 Dos años. años después, vuelve en diciembre del 76 y ya deja de ser presidente, ya definitivamente en marzo del año 1878. Tuvo un periodo de 10 años y tuvo 2 periodos de 2 años. Wow. Bueno, tuvo uno de 2 y uno de 1 Ahora año. era un tigre, le quería comprar en papeleta que no valían nada. Dinero inorgánico. Le quería comprar el tabaco a los, No, él lo a los compró. productores. Él lo compró. Eso fue origen de muchos problemas. Sí, No digo compró yo. la producción completa y los quebró y se quedó con el dinero. Ese es el primer tigre, Sí. tigre bim bim de la Y política la dominicana. inflación de ese momento llegó a ser de 1000%, porque el dinero no valía nada. Pero aquí hay muchos Baez, parece. Baez no ha muerto, señores. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:39. Ayer en la tarde el presidente Leonel Fernández, en un encuentro nacional con coordinadores regionales y directivos de los movimientos que integran el sector externo con Leonel, que por cierto, aquí está todo el mundo haciendo campaña y la Junta bien, gracias. Las vallas en todas partes, los letreros en todas partes y como que, no sé, no está pasando nada. ¿Qué pasó con la disposición? Bueno, vamos a hablar de eso en unos minutos. A raíz de la promoción de una reelección del presidente Danilo Medina, Leonel Fernández dijo que no hay marcha atrás para defender la Constitución de la República. Cójale pinza a eso, don Andrés. Bueno, ya sabemos que él una vez anterior se declaró guardián de la Constitución. Vamos a ver si lo cumple ahora, porque debe ser hasta el final uno ¿Y cómo lo haría cumplir? Dime. oponiéndose. Bueno, la fuerza congresual que él tiene no es la más grande, pero es bastante, ha sido hasta ahora sólida. Y es significativa en la sumatoria. Insisto, sólida en cuanto a los temas de reelección, porque, insisto, los temas de endeudamiento siguen siendo siameses ideológicos, aprueban los préstamos. Pero, en materia del tema reeleccionista, da la impresión de que los 30 y tantos han sido hasta ahora irreducibles. Parece. Uno no quiere hacerse fantasías Muchas ilusiones. de fidelidad a prueba de hierro en la política dominicana, porque el 2015 nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y ya hemos tenido elecciones Y anteriores. creo que el 2019 nos va a enseñar otras más. Parece ser. Pero, mientras tanto, la fuerza que posee el presidente Fernández está en la estructura congresual que domina, grande o pequeña no importa, la estructura partidaria dentro del PLD que domina, que se dice es bastante amplia, y la posibilidad de que su liderazgo en cuanto a masas, en cuanto a gente, a pueblo, pueda también presionar en esa dirección. Mira, no es bueno en política, y eso lo saben quienes tienen más tiempo en esas lides, determinar que la popularidad, que el efecto o que las aspiraciones de nadie ya han llegado a un término final. Esa es una gran enseñanza que también nos ha dado la política dominicana. ¿Quién pensaba que Hipólito Mejía, tras salir en el año 2004 del Palacio Nacional, en medio de una grave crisis de su figura y de su obra de gobierno, iba a tener el chance en el 2012 de estar a ley de nada para volver a la presidencia? A 2 o 3 miles de votos. Por eso nadie se puede adelantar, nadie muere en la víspera, y eso de fabricarle una lápida con mucha antelación a una gente, nadie le compran el ataúd muy pero antes de tiempo. Eso lo demostró Balaguer También. cuando olía Barco Viejo. Un que perfecto que ejemplo. se asiló Hay allí en diferencias. la casa Y de más la de una vez, Constitución. porque el Balaguer que se va en el 62, que volviera en el 66 también fue un milagro, dadas las circunstancias. No, Y ese el sí es Balaguer verdad del que es un 60 milagro. Yo de acuerdo. El Balaguer del 66 fue precisamente la contradicción de lo Sí, que sí. justamente estamos diciendo en este momento. No hay muerto político. Porque Balaguer se nutría del poder. Balaguer, cuando salía del poder, parecía un anciano de 185 años. Y Y- rejuvenecía Y cuando cuando volvía al poder, parecía que tenía 23. Como Estaba Benjamin. No, y ponía gente a hacer planes. No, yo creo que ya de este año no pasa. volvía. Yo creo que Balaguer, José Luis. Y Andrés, enterró gente. Cuidado si era el padre de Benjamin Button. Button. De Dorian Gray, pero Sí. mientras tanto... Dorian Gray. Pero en el caso concreto de Leonel, creo que hay una diferencia muy ostensible que se puede apreciar de inmediato. Leonel ha construido esta vez un nicho. En la reelección del 16, que se le impuso un tipo de actitud muy comedida sobre la base de la fuerza, del poder, le trajeron a Quirino, lo persiguieron, lo cercaron, Lo difamaron. hicieron de todo. Él, que se había declarado guardián de la Constitución, se resguardó.
tomó medidas preventivas y se resguardó. Pero él no había construido un nicho político. Se fue a planificar, André, con duelo, lo que está haciendo ahora tal vez. Bueno, pero ahora tiene un nicho político, tiene partidos políticos que lo apoyan, tiene movilizaciones, tiene un equipo de gente accionando en la búsqueda de la postulación por su partido, tiene incidencia hacia adentro de su partido, tiene presencia pública porque ha sido un presidente de 3 periodos, en fin, todo parece indicar que ciertamente él va a dar la batalla y la va a dar hasta el final. Dependiendo de lo que ocurra, tiene un nicho que le puede garantizar cualquier jugada política, una retirada, porque Leonel es un expresidente de la República, 3 periodos. Y cuando tú has sido presidente de la República en un país como este, deja muchas, pero muchas agradecimientos. Sí, el tipo de liderazgo cambia. Y eres una figura de ascendencia nacional. Sí, que se mantiene pululando. Permanente, y él lo ha sido 3 veces. O sea, no ha sido una vez. Por lo tanto, no creo que Danilo Medina pueda, usando los recursos públicos como le hizo la otra vez, desconsiderarlo, porque él tiene su nicho preparado y está dispuesto a incluso ir por sí mismo, porque él tiene fuerza para ir por sí mismo. Bueno, él dice que no va a dar marcha atrás ante ninguna circunstancia. Entonces, hay que ver hasta dónde dure ese discurso y si realmente es verdad. Bueno, Si pero cuando se te lo vea la indican los realidad, hechos. Él antes, pues en la coyuntura del 16, podía haber de decir eso y tú decir, no, yo no le creo porque no había infraestructura, él no había creado una infraestructura, pero Ahora tiene él una luce más infraestructura fuerte. trabajando, tiene partido político, porque ¿por qué tú te crees que sacaron a Peñaguaba de la lotería? Yo Lo te voy a sacó decir Danilo fuera porque del aire, Peña... yo te voy a decir fuera del aire y no tiene que ver con política. Pues sí que tiene que ver con política, porque a Peñaguaba le podían haber tirado cualquier otra cosa desde hace muchísimos años. Él no era un santo. Ahorita lo analizamos y más adelante lo hablaremos en público. Pero No, ese lo sacaron por eso. Porque Porque estaba construyendo un nicho a se Leonel mantenía, Fernández. como una isla dentro. Cualquier cosa que tú puedas decir o puedan decir de Peñaguaba es creíble, porque es un político que tiene garganta profunda. Ese no juega. Pero lo cierto es que en este caso es por eso. ese es otro que se ha mantenido pululando también en las redes de poder, sin importar quién haya sido el presidente. O sea, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina otra vez. Y tú ves que todos los descendientes de Peña Gómez, que por cierto no ha salido ninguno que le haga honor a ese nombre, todos se han mantenido pegados ahí, pegados del poder, Pegadito en la teta. haciendo cualquier cosa. Los partidos tú ves que no le marcan ni siquiera un 0.0003%. No le marcan nada, pero están ahí porque representan una simbología. Atento a un nombre y a un apellido, son siglas. se mantienen ahí, claro. Son siglas que construyen lo que llaman aquí los políticos que están en el poder la gobernabilidad. Y entonces reparten el Estado y Los le dan bloques y le dan a progresistas. Zorrilla y Inespre, aunque Inespre no vende ni 4 libras de arroz a la semana. Y le dan a el curita y al otro del PTD le dan... Andrés, ¿cuál es el curita? El curita, el filósofo, que le decíamos curita en la izquierda. Y le dan a Peñaguaba la lotería y a la fulana de tal le dan los comedores económicos y al otro le dan pasaporte. Esa es la piñata la piñata del Estado en este país. La piñata típica. Y no hay de otra. El mundo de la política dominicana es esa carroña infame que aprovecha los fondos públicos para mantener estructuras que no tienen ninguna incidencia real en la población. Todas esas son siglas que se pegan a el pez grande, son de esos peces que se pegan al pez grande y sobreviven ahí pegados al otro. De eso se trata. Sin embargo, eso va a quedar en evidencia una vez más, Andrés, si se continúa con la discusión de la reelección, que ahora, en vez de ser los grupos fácticos, aparentemente son representantes del gobierno los que han puesto el tema sobre la palestra pública otra vez. Tú ves una directora de asistencia social
del plan social de la presidencia, hablando de reelección. Tú ves otro funcionario muy cercano al presidente poniendo también el tema de la reelección, como si se quisiera volver a encender el tema tal como estaba días o meses anteriores para ver si esta vez finalmente enciende. Pero decía José Luis hace un momento que la representación de los leonelistas en el Congreso tiene un peso específico y que ellos solamente saben dividirse para el tema de la reelección. Y esta mañana decía Robinson Díaz que se alían para dos cosas, para la reelección y para la corrupción, pero que en todo lo demás ellos están divididos. Que para la aprobación de los préstamos ellos están unidos. Para que no se conozcan casos específicos ni se interpele X cantidad de personas o funcionarios que se llaman, ellos están unidos. Pero que cuando se tiene que hablar de la reelección, entonces ahí se dividen. Y ciertamente es así. Así es. Por eso digo que hay que ver cómo sale Leonel Fernández de esta nueva situación que presenta el Partido de la Liberación Dominicana ahora, hablando otra vez de reelección, si ciertamente el presidente se va a aventurar a un nuevo camino como ese o si se va a llegar a algún tipo de acuerdo que diríamos nosotros que quizás es el único camino que tendría el PLD, entenderse, porque de lo contrario que le den la bienvenida a la presidencia a otro partido. Pero ¿qué tan difícil o qué tan posible va a ser que esos dos líderes se entiendan? Si con cada acción, con cada actuación que tú ves de sus seguidores y de ellos mismos, parecería que la cosa lo que hace es complicarse y que la batalla entre ellos no va a ser otra cosa, sino tan sangrienta o peor que la batalla anterior, cuando Leonel igualmente decía que él iba a ser el candidato y le pasaron por arriba. El gobierno de la tarde. Bien, ya son las 3:53 de la tarde en este gobierno de la tarde. Hoy es jueves, antesala del fin de semana. Estamos a 14 del mes de marzo, en camino a Semana Santa. Todo el que está haciendo sus planes, pues bueno, que lo vaya haciendo, que la gente empiece a calcular cuántos días es que va a ir a la iglesia. ¿Verdad, don José Luis, que para eso es la Semana Santa? Bueno, Yo creo que No es ya para lo ir a que la menos iglesia. tiene es santa. ¿qué te digo? Es Mira, para ir a la iglesia, a comulgar, a hacer ayuno. como dicen los religiosos, la No, es André, para secularización de la sociedad. Ya eso pasó. Sí, Hacer su hombre. habichuela con dulce, comprar su bacalao. Mira, en la inmensa mayoría de los casos, y esto sin ánimo de ofender a nadie, No. desde que la sociedad de hoy, la sociedad dominicana de hoy combina 2 días libres consecutivos, además del sábado y domingo, va a coger para su pueblo por una playa. La gente vive muy estresada, más allá de que sea creyente o no. Eso no tiene nada que ver con el tema de la fe, que yo pienso que una buena parte del dominicano todavía son una sociedad hasta cierto punto conservadora y que mantiene una serie de tradiciones, de eso no hay ninguna duda. Pero más allá de eso, dale 3 días de cualquier índole a la gente y va a salir a donde pueda. No es fácil. No se van a quedar para ir a la iglesia. Y no, por Dios. Además, pueden ir a las iglesias en sus pueblos. Yo creo que mucha gente de la que retorna a sus lugares de origen participa dentro de las actividades, pero hace el traslado, lo hace. Sí, el éxodo es masivo. Pero claro. La gente va al río, hace la habichuela con dulce y compra el bacalao. Ahora, en su ahí es pueblo. donde yo digo también que la iglesia del siglo XXI, en el caso del catolicismo, bueno, hay quien entiende que la iglesia no se tiene que poner a tono con nada, pero yo creo que podría ser flexible. Yo fuera sacerdote, yo fuera cura. Ajá, ¿qué tú harías? Hace rato me hubiera llevado una carpa para la misma playa y ahí doy la misa. Y usted en traje de baño. No, pero ven acá, en una vaina hawaiana, con Claro, flores y cuestiones claro. y piña. Yo estoy de acuerdo. Y misa. Pero claro, se hace misa todos los días y hay una liturgia. Y Que se lleva, y eso no es seguimos ninguna falta de respeto. disfrutando la playa. Oh, pero si Vamos a la misa y religión, después nos tiramos al río. si la religión se adapta a la guerra, Sí. que es la cosa más atroz, y te manda un capellán y con los cañones sonando y te hace una vaina, una unción, una cuestión. Los entierra santos un tío. óleos. ¿Por qué no puede adaptarse? Exacto. Bueno, porque acuérdate que a los ríos y a las zonas campestres en Semana Santa lo que va es un musicón, un Nicolai, 3 sancochos, mira, 4 piedras. Yo creo más en la seducción que en la imposición. Y bien podría la iglesia, que es una fuerza cultural extraordinaria, que nadie lo dude, bien podría con esa adaptación seducir, llamar a que la misma gente, producto del respeto cultural que le tiene, no, espérate, no, baja la bulla, que ahí el cura está impartiendo tal o cual cosa. No, yo creo que hay que, no sé, digo, yo no soy publicista ni asesor de la iglesia, que conste. Pero hay una Cada quien que haga lo que puede y lo que no, quiera. no, tú serías buen cura. Yo, Hay una. Sí, tú serías buen cura. excepto por una Sí, cosa. sí, tú tienes buen manejo del lenguaje. Tendría muchos sobrinos, dígale, Andrés.
Sí, Qué porque bandido este muchachito, ¿eh? el cura es el único tipo Que los hijos le dicen tío. que los hijos le dicen tío. Tío, o padre. Y los que no son sus hijos le dicen padre. Padre. No, mira, yo creo que ha habido sacerdotes. Ustedes conocen el padre King. Tú de- sabes Ah, claro, Ocoa. famoso. Sí, sí. Padre King era una... Yo hablé mucho con él. Óigame, espina dorsal de las fuerzas vivas, de una comunidad que todavía, además de la admiración que le tiene histórica, sigue siendo una de las provincias, señores, con menor índice de violencia en nuestro país, lo cual es una cosa bastante No, extraordinaria. y el Padre King encarnó un proyecto. Exacto. Porque eso diferencia, digamos, el paso por la tierra de muchos sacerdotes en algunas zonas. Cuando son proyectos, cuando ellos se proyectan como tal y asumen una serie de conquistas sociales, crean escuelas, producen movimiento social para apoyar lo más positivo de la sociedad, se quedan en la memoria eterna de la gente. ¿Quién no recuerda al Padre Kim? ¿A quién le caía mal el padre Avelino? A nadie. No, ay, mi llave, Tasa de rechazo cero. ay. Tasa de rechazo cero. Eso Ahora es. era un tipo adaptado a los tiempos. Y se tiraba una botellita de vino con cualquiera. Pero como debe ser. Bueno, pero que para mí eso no es un pecado. Pero Eso yo no digo, tiene nada yo le malo. digo a los curas lo mismo que le digo a nuestros amigos de la Digo, hay un izquierda. cura por ahí que... Ni se puede llegar a la fe con un truño, ni a la se lo- revolución que con se un lo truño. coja en serio. No, hay que desentruñar cualquier acto que procure sabes, conquistar el alma de la gente. José Luis, que después de grande fue que yo entendí por qué algunos curas le decían tío. Yo chiquita no tenía explicación para eso. No, pero tú eres peor que yo, tú eres más sarcástica que yo. Yo soy, por lo menos yo soy procas, pero tú eres Tío pa' tiene el aquí humor más negro Y que... tío para allá. Y a nosotros nos obligaban a decirle cura, padre, Bueno. etcétera. Y el reguero muchachito tío. Y uno como que no entendía la diferencia. Por cierto, nosotros hemos tenido, ya que hablábamos ahorita de la historia, Andrés, y yo insisto, a mí me encanta la tabla de los presidentes, lugar de origen, ocupación, todo esto explica mucho nuestra historia. 2 sacerdotes, presidente. 2, sí. Meriño y Noel, ¿verdad? Meriño y Noel. Y algunos de ellos vinculados a acciones bélicas también. Claro, claro. Porque Sí, porque debajo de esa sotana. Habían hombres. pero ven acá. aquel decreto de San Bartolomé no es fácil de entender si uno toma en cuenta que salió de un padre. Y otro protagonista también de su momento social fue Villini, el padre Villini. No, porque imagínate, Era el padre una Villini, figura. de quien hay muchas cosas que se dicen, pero sobre todo la de Amelia Francacci. La relación de él con Amelia Francacci, que crea, bueno, Hay yo un no libro, puedo, hay un libro, Andrés. yo no Hay puedo, una calle en Los Prados en honor a Sí, Amelia no, Francacci. hay un- yo no puedo afirmarlo, pero se dice que Madre Culpable, la novela de Amelia Francacci, tenía que ver Con eso. con la Sí. figura de Bueno. Monseñor. O sea, hay muchas No, historias. y hay otros textos, Andrés, un libro muy famoso que habla de los hijos de Meriño también. Ah, carajo. Que, bueno, Hay a ese le incluso- decían tío mucha gente. Hay un descendiente famoso que escribió un libro donde esa ascendencia está reivindicada de manera natural. La ascendencia de algunos monseñores y cosas. Pero está reivindicada en el libro. Yo no voy a decir la persona, pero él escribió su libro y sabe quién es. Porque además él es un gran médico de este país y oye frecuentemente este programa. Pero lo que yo quería decir, José Luis y Yulisa, Saliéndonos de ahí, ¿verdad? no, entrando ahí, en relación con la Semana Santa, que hay una cosa que hay que admitirla. Por ejemplo, la Semana Santa que yo vivía, eran santas por lo menos 3 días de manera muy rígida. Adiós, pero había un día que uno no podía hablar. No se podía hablar alto. El Viernes Santo tú te levantabas en silencio, te No se cepillabas podía los dientes hacer de casualidad. hablar alto. Mi mamá ponía en la nevera, yo nunca así, el menú a mí me gustaba la Semana Santa por eso. Porque mi mamá ponía el menú de la Semana Santa. Pegado, Albóndiga de pegado. bacalao el martes. El miércoles. Tal cosa. Tal cosa. La ponía así porque Pescado no se podía frito comer el carne. lunes. Y entonces había que hacer una dieta aparte. Una dieta aparte. Ajá. Y muchas otras historias. Mientras Por ejemplo, más los cuentos de la gente, de las parejas que se quedaban pegados. El ven Viernes acá. Santo. Que Oh. no podía hacerse el amor. Mientras más rural y apartada era una Mucha gente que una- quiso una retar esa teoría. una comunidad, mientras más rural y apartada era una comunidad, Y más demostrar fuertes que eran no esas era creencias. cierta. Más fuertes eran esas creencias. Allá en el sur está la creencia de que, no sé si en la noche del Jueves Santo o el Viernes Santo, de que como una especie como de jinete
cabalgaba con un saco lleno de hueso y si se estaba en algún... Pero usted no se acuerda del caso de los dos de que quedaron pegados en la... Sí. Por ahí, Ay, Jesús. por la 17 y se llenó de aquello. Andrés. Óyeme, aquí estaba yo trabajaba para un periódico pequeño en esa época y yo era un muchacho y me mandaron a cubrir ¿Tú lo viste? no se podía entrar En la escala de sufrimiento humano, Andrés, porque aquello era una cosa en la así escala de gente, sufrimiento humano, miles. el pico más alto lo tiene la pareja, que según se dice eran del mismo sexo, que estaba al lado de la cabaña de Percival. Tuvieron que esperar Sí. la quimbamba de la Claro. noche para poder salir. No, al otro día. No pudieron. No se imagina. No el pueblo, no el país. Esos se quedaron pegados y no era Semana Santa. El gobierno de la tarde. Ya son las 4:04 en el gobierno de la tarde. Iniciamos con los comentarios de todo el equipo y el primer turno es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Todo lo que ha estado ocurriendo en relación con el caso de la magistrada Miriam Germán y el Procurador General de la República, Jean Alain, me ha provocado algunas ideas respecto de la idea de la libertad. El martirologio que ha movido la sociedad dominicana desde el año 1961 hasta nuestros días, en cierto sentido se ha empinado sobre una cierta idea de la libertad. Cuando la gente habla de la era de Trujillo, muchas veces olvidamos que la era de Trujillo no era una alegoría histórica, era una práctica brutal, que iba más allá de cualquier posibilidad de razonamiento lógico. Nadie se puede ni siquiera imaginar las cosas que ocurrían en el seno de la era de Trujillo, porque cualquier imaginación que uno pueda hacer de la atmósfera, el escenario, de las realizaciones de carácter espirituales que se podrían haber cumplido en el seno de un régimen con esas características tan asfixiantes, son pocas en comparación con la realidad misma. Por lo tanto, la realidad superaba la ficción como tal. Esas luchas descarnadas, toda la lucha del pueblo dominicano, los esfuerzos, los combates, ese puño erguido que ha derrotado dictadores y pichones de dictadores una y otra vez en la historia contemporánea, particularmente después de la muerte de Trujillo, que se han querido reinstalar, ha sido para repujar esa idea de la libertad que comenzó a brotar en este país después de 31 años de oscurantismo, de la práctica despiadadamente inhumana de la dictadura trujillista. Y lo que le ha dado a nuestro esfuerzo un carácter conmovedor ha sido la idea de la libertad. La libertad como conciencia de la necesidad. Ahorita hablábamos de Marx. Marx empleó el concepto de la libertad como conciencia de la libertad como conciencia de la necesidad proveniente del pensamiento de Hegel, a quien citamos también ahorita hablando de la figura de Carlos Marx. Esa libertad como la satisfacción de todas las necesidades del sujeto humano, materiales y espirituales, en el seno de la cual la gente decide situar nuestros actos. Los actos humanos que se dan en el seno de la libertad encarnan la expresión de la voluntad del sujeto. La libertad como una mirada aguda que nos elevaba a las regiones de una humanidad superior, lejos del miedo, clarificada, magnificada, trasladada al estado de tipo. Y aunque muchos dominicanos lo ignoren, la idea de la libertad ha sido el intento perpetuo de este país de situar la historia. No en balde, nosotros tenemos una larguísima tradición autoritaria y hablábamos ahorita también de ese retablo de dictadores que tiene archivado en su historia nefasta la sociedad dominicana.
Y es penoso cuando en el orden social, el bestiario político de la actualidad, de la contemporaneidad de nuestros días, recurre a echar mano de las limitaciones a la libertad. Yo estoy haciendo estas reflexiones porque de todo lo que ha ocurrido alrededor del caso de la magistrada Miriam Germán y el procurador general de la República, lo que más me ha conturbado es ese intento de limitar la libertad a partir de usar los mecanismos contemporáneos como la escucha telefónica, como la persecución despiadada, como la intimidación a partir de los informes de inteligencia, que hacen que la presencia de ese ogro filantrópico, cuando se convierte en perseguidor, ese ogro filantrópico, como decía Octavio Paz, refiriéndose al Estado, el Estado que da prebendas, el Estado que crea el asistencialismo para dominar a los pobres, ese ogro filantrópico que encarna el Estado, cuando al mismo tiempo se convierte en agresor. Lo que nosotros vimos desplegar, por ejemplo, en esa intervención del procurador en el Consejo de la Magistratura, y luego en la primera, y luego en la rueda de prensa del procurador adjunto Bolívar Sánchez, cuya vergüenza, señores, yo siempre le decía a mis estudiantes que cuando estuviesen frente a alguien que hacía el ejercicio del criterio a partir de un discurso, observaran otro tipo de comunicación que no es la comunicación verbal, que es la comunicación gestual. Porque muchas veces en la comunicación gestual uno puede extraer muchísimo más sentido comunicacional, puede ampliar, puede apropiarse del 100% de la intención comunicante. Y si ustedes me hubieran visto bien cómo la cara del procurador Bolívar Sánchez, la vergüenza se le veía a flor de piel, porque la gestualidad lo denunciaba. Todo eso, a mi modo de ver, y al margen del debate que se ha armado alrededor del hecho, conforma una enorme peligrosidad para la idea de la libertad que hemos construido en este país a sangre y fuego en el marco de la democracia formal en la cual vivimos, porque nosotros no vivimos en una democracia real. La nuestra es una democracia electoral con comillas y una plutocracia real. Y las preguntas entonces se caen solas. Después de ser, en mi caso concreto, que hablo ahora para ustedes, después de ser un testigo de ese escenario de la era de Trujillo en el cual había una polarización entre la vida y la palabra, una polarización obligada, porque vivíamos bajo un estado policial. Es un estado policial lo que se levanta cuando un procurador fiscal manda a pinchar el teléfono de una integrante del Tribunal Supremo de la República. Es que estamos instalando un estado policial en la República Dominicana. No es un acto de altísima peligrosidad que un procurador emplee el poder conferido para acorralar y espiar a una magistrada de la Suprema Corte. ¿Quién decide, por ejemplo, un paso semejante? ¿Cómo un procurador por sí mismo puede decidir espiar, colocar los mecanismos de la seguridad del Estado al servicio de una vendetta personal, pongamos por caso, o de una acción política deliberada? ¿Quién decide un paso semejante? No hay mecanismos apropiados, la Constitución no establece determinados métodos para que estas cosas ocurran de la forma legítima que deberían ocurrir.
Y uno se pregunta, si eso le ocurre a una magistrada de la Suprema, ¿qué no le podría ocurrir a un ciudadano común y corriente que tenga la osadía de pensar de manera diferente al procurador o al presidente de la República o a cualquier mandamás de la estructura política del país? ¿Cuál es el impacto en los demás jueces del sistema que ven la desvergüenza de querer destruir a una magistrada pegada al honor y a la ética a partir de un anónimo que probablemente, y yo podría decir que a partir de mi experiencia con escriturales y de mi formación como filólogo, probablemente ese anónimo fue escrito en el escritorio del propio procurador de la República. ¿No ve la ciudadanía, pensando en frío, una amenaza a las libertades individuales en este hecho? No la discusión, el reperpero que se ha armado, sino extraer la consecuencia real de sentir un peligro a las libertades individuales que hemos logrado después de la era de Trujillo, contra viento y marea, empinado en un gran martirologio en la sociedad dominicana. No quedamos expuestos a la idea de que todos los golpes son permitidos si de favorecer al poder se trata. ¿No es esta acción el garrote de un monolitismo que intenta petrificar la sociedad? Porque ciertamente la sociedad, cuando ocurren cosas como esta, queda petrificada, desamparada. ¿Cómo puede uno estar a merced de un poder tan omnímodo que penetra en los intersticios, en las interioridades de la vida de las personas para después destruirla públicamente? Toda, pero absolutamente toda la hidalguía de nuestra idea de la libertad, lo que simboliza es la lucha que este pueblo ha tenido desde la muerte de Trujillo a esta parte por ser libre, por no tener un régimen en el que haya una ciudad por cárcel. Esos atisbos de lucha y libertad fueron la aurora inicial de una idea de nosotros mismos. Trujillo fue, y no hay que discutirlo, la deshistoricización absoluta. Trujillo era la historia objetiva de este país. A partir de él se generaban las cosas, a partir de Trujillo. Primer maestro, primer constructor, padre de la patria nueva, el soberano guardián de nuestros sueños, albacea de nuestras riquezas, amo y maestro del tiempo, partícipe de la paz y confraternidad del mundo libre, y un largo etcétera. Nosotros podríamos seguir diciendo todos los ditirambos que nos diera la gana para poder endiosar la figura de este hombre, porque él era el absoluto hegeliano, él era un ser sobrenatural, a quien incluso el poco de humanidad que le quedaba le estorbaba en su cuerpo. El gobierno de Trujillo era una sociedad de alta vigilancia, una prisión sin guardias. Miren, yo era niño en la era de Trujillo, y en el imaginario de los niños que vivimos bajo el régimen, nosotros creíamos que Trujillo tenía la potestad de escuchar todas nuestras conversaciones, y teníamos miedo. La vida y la palabra se polarizaban de tal forma porque nosotros le conferíamos, en ese endiosamiento que llegó a separar de su base material la figura del tirano, nosotros le conferíamos a Trujillo el don de hurgar en nuestros pensamientos, el don de oír nuestras conversaciones, porque era ya una intimidación etérea que no precisaba del golpe de la macana o del tiro certero en las noches. La intimidad del hogar en el que nosotros vivíamos se vulneraba con el retrato de Trujillo.
Quien no tenía un retrato de Trujillo en su casa era una persona que estaba peligrando. Y aún bajo el silencio, nosotros sentíamos esos latidos atemorizantes. Es por eso que la idea de la libertad fue el más preciado de los dones recuperados a la caída de la dictadura. El pasado es la distancia sigilosa de lo que no se ha ido del todo, y la deformación del autoritarismo tan prolongado que nosotros hemos tenido en la sociedad dominicana, más la pérdida de la seguridad en nosotros mismos, alientan la posibilidad de que frente a casos como este, uno tenga la idea de que la libertad cada vez más se aleja como una conquista trashumante de la historicidad y de la incertidumbre y de los sinsabores y los padecimientos de esta sociedad. Yo no sé lo que piensa Jean Alain, pero si él cree que una idea de la libertad puede sucumbir bajo la amenaza que supone usar el poder para intimidar personas, para perseguir ideas, para tratar de cuadrar estrategias políticas, pues que le vaya haciendo el bicornio a Danilo Medina y que lo llene de abundantes plumas de avestruz. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 4:22. Momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias. Siguen varados pasajeros dominicanos que debían volar en los turnos, sobre todo de American Airlines, que iban a ser cubiertos por el famoso Boeing 737 MAX. Que es bueno que se diga. Lo que está ocurriendo es un retiro temporal de la flotilla para, una vez terminen una serie de revisiones, se evalúen unos diagnósticos o se generen unos diagnósticos tras las evaluaciones. Entonces, determinar si tanto el accidente mortal de Etiopía como otros hechos tienen, además de haber ocurrido con aviones Boeing 737 MAX, lo cual podría ser una casualidad, si hay razones de diseño, si hay razones técnicas de la constitución de este aparato, de este modelo, que pudieran poner en peligro a las tripulaciones y los pasajeros y por lo tanto entonces deban volver a ser desguazados y volver a ser rediseñados en ese sentido. Recuerda que esto es una teoría por el momento y que la misma será o no ratificada cuando culminen esos trabajos. La industria de la aviación, como decíamos ayer, está pues mantiene en vilo a una gran parte de sus usuarios. Es importante establecer que como es un producto relativamente nuevo, la flotilla de aviones Boeing 737 MAX todavía no es mayoritaria. De hecho, la aerolínea que más alto porcentaje tenía en uso, la propia American Airlines, apenas un 5% de sus aviones correspondían a este modelo. Esto es bueno para colocar unos parámetros, digamos, realistas a lo que está ocurriendo. Hipólito Mejía estuvo en los medios de comunicación y como tiende a ocurrir cuando el expresidente Mejía va ante los micrófonos o las cámaras, suele dejar declaraciones casi siempre llamativas. Habló, por ejemplo, sobre el tema haitiano. Estableció que algo que a mí me llama la atención, habló de asumir una postura patriótica sin los excesos, e incluso se refirió a Marino Vinicio Castillo Vincho, lo utilizó como, si se quiere, como extremo. Yo no soy como él, utilizó el término anti-haitiano, pero sí hay que establecer una postura no politiquera, dijo. Esto es interesante, se puede, yo diría que discernir de diversas formas. Yo le agregaría al presidente Mejía, que es un político curtido en todas las lides naturales de quien ha ocupado la presidencia y ha aspirado a ella varias veces, que más que una actitud patriótica, lo cual podría leerse muy bien, yo insisto, lo que hay que es adoptar la postura de las leyes, la postura legal, eso es todo. La legal y la que pueda generar institucionalidad, instituciones en el país. Quizás la declaración que más me llamó la atención, como suele ocurrir de las declaraciones del presidente Hipólito Mejía, es cuando le preguntaron de la economía. Y la respuesta de Hipólito fue bastante interesante. Dijo, bueno, si digo que está mal, hablo mentira. Dijo Hipólito. Tan cándido, Es bastante interesante. Yo insisto, la oposición dominicana tiene figuras
bastante interesantes. Y la forma de hacer oposición, ese término, pero póngalo en mayúsculas y entre comillas. José Luis, perdóname, pero él dijo que la economía está buena, pero que hay que tratar de que la gente lo sienta. Ah, bueno, imagínese usted. Pero está buena. Sobre economía, y a esto sí me quiero referir un poco más en serio. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del país es Isidoro Santana, un estudioso, una figura que proviene de la academia, que ha estado siempre metido en la discusión técnica. Y yo creo que eso es bueno. Yo siempre he alabado eso. Ojalá pudiera todo el que llega a tener un puesto de preponderancia en nuestra nación tener el historial y la formación de un Isidoro Santana. Yo eso, créanme que desde el mismo primer día que se anunció lo dije. Eso no quiere decir, por otra parte, que todo lo que diga o haga en su permanencia en ese puesto Isidoro Santana lo vamos a comprender como bueno y válido o como que ha llegado por obra y manifestación del Espíritu Santo. Y una forma de disentir probablemente con un gran experto, con alguien que sabe del tema económico y que sabe, sobre todo en la conformación de economías como las nuestras, qué se debe hacer para ensanchar la creación de riqueza, que es el primer paso. Para luego pensar en el elemento de redistribución, que el más importante siempre es el salario, no ninguna política asistencialista. Dice el ministro de Economía que por lo menos le voy a reconocer la valentía de hablar de ese tema, porque es un tema que suele ignorarse por las apetencias electorales. Dice que aquí hay que hacer una reforma fiscal. Y la reforma fiscal, dice Isidoro Santana, que no cae del cielo, sino que lo establece así la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos dos marcos, entiende Isidoro Santana, esa especie de corsé, que aquí yo diría que es bastante ligero, le establece la ruta hacia una reforma fiscal. Menciona en la entrevista, que hacía esta mañana en televisión, que incluso este sería el momento ideal porque la economía está en un momento estable. Insisto, es moderado, no habla como otros que no dejan de utilizar la palabra crecimiento. Isidoro busca siempre, pienso, ser moderado en el señor Santana en sus declaraciones, pero sí dice que este es el momento ideal para hacer una reforma fiscal. Y ahí es donde voy. Dice Isidoro Santana lo que no dijo el presidente en su discurso del 27 de febrero pasado. ¿Qué? Que los 4.600 millones de pesos que el gobierno va a erogar para el aumento salarial que se prevé para 2019 tienen que salir de algún sitio. Y adivinen de dónde van a salir. ¿Qué decíamos nosotros en ese momento? Justo al día siguiente, cuando vinimos aquí, el día final del mes de febrero. Que es una noticia buena si uno nada más se queda en el titular, porque si uno la piensa, dice, que no espérate, había establecido cuál era la fuente de donde se iban a sacar los el recursos. crecimiento salarial dentro de la cosa pública, si no obedece a una reingeniería donde salimos de todo el que cobra sin trabajar ni producir y nos enfocamos en el gasto, en una reducción enorme del dispendio, y se dan unas nivelaciones también que yo creo que son necesarias en las tablas salariales de algunas instituciones, el dinero podría dar para que se generen esos aumentos, sobre todo los más humildes, y la necesidad de que nosotros, que ya de por sí subsidiamos la nómina pública, ahora tengamos que meternos la mano un poquito más profundo en el bolsillo, como dicen los españoles, rascarnos el bolsillo, para que esos 4.600 millones de pesos que están proyectados al aumento salarial de 2019, ahora generen la necesidad de una reforma fiscal. La reforma fiscal en la República Dominicana, en el diccionario, y algún día habrá que hacer esa especie de obra, el diccionario de la política dominicana, reforma fiscal quiere decir aumento de impuestos, nada más. Joder el pueblo. Más nada. No, ninguna otra cosa. En otros países, reforma fiscal implica un gran debate de dónde vamos a desgravar y dónde vamos a gravar. Implica un debate si se va a fortalecer la base de los impuestos, por ejemplo, al valor agregado, que el ITEVIS es un impuesto básicamente al valor agregado, el IVA como se le conoce en otros países de habla hispana. Si vamos a agravar la renta para que haya una diferenciación entre quienes más producen y menos producen, etcétera, etcétera. No, en República Dominicana, reforma fiscal es igual a más impuestos y más impuestos al consumo. A castigar a quien produce y generalmente al que con más esfuerzo lo hace. Al que no tiene acceso a ningún tipo de connivencia con el poder político y económico estatal. Esos que tienen que trabajar sin exenciones, sin facilidades para importar, para exportar, para sembrar, para agregar valor, para vender al detalle, esos entonces son los grandes cargados, la clase media en general y todos los elementos subyacentes hacia arriba y hacia abajo que están directamente pegados
a esa condición de clase media son siempre los más sacrificados. De manera que, al menos el ministro Santana, como siempre trato de hacer, le reconozco el hecho de que habla claro y dice la intención está ahí. La fiesta alguien tiene que pagarla, es importante siempre recordarlo y recordárselo sobre todo al ciudadano, al votante, recordárselo al contribuyente, recordárselo al que participa dentro de la acción social dominicana, pero que no necesariamente bebe en la fiesta, ni baila en ella, ni come de ella, pero tiene que subsidiarla. Es la intención, yo diría que de este y de todos los gobiernos, siempre generar aumentos en el fisco, sin justificar los mismos, en la mejora de los servicios públicos, pero sobre todo, que no pase por alto nunca, y en eso vamos a insistir mientras tengamos un micrófono enfrente, en eficientizar el uso de cada centavo que llega desde nuestros bolsillos al erario y el que llega desde el endeudamiento externo al erario y que posteriormente igual también vamos a tener que pagar por la vía de los impuestos, sobre todo el del precio de los combustibles al que también se refirió el señor Santana, justificándolo como siempre en el tema del mercado internacional. Ya esa es una discusión para mí, está baladí y que lamentablemente no nos van a convencer de eso, de que las variaciones de precio en el mercado dominicano están establecidas necesariamente por el factor del mercado y por los costos fijos o las variables que puede tener el precio. Todo el mundo sabe, señor Santana, que hay un componente claramente de arbitrios, claramente de recolección de altas sumas de dinero, sobre todo para un servicio de deuda externa que es cada vez más oneroso y que obliga a repensar muy bien las políticas públicas de cara a los próximos años, sobre todo porque en algún momento la burbuja se va a pinchar. Un país que consume bastante más de lo que produce, sobre todo en algunos rubros, y no hablo del agrícola, no hablo del alimentario, cuya economía de puertos en un momento va a producir un desbalance demasiado alto y que se está endeudando, señores, hasta para pagar salarios, como muy bien se registró en la pasada aprobación del decreto ley del presupuesto para este año, donde hubo que cubrir ese faltante, esencialmente también con más endeudamiento. Eso no puede ser eterno. Si usted le saca y le saca hasta el océano, en algún momento su caudal va a reducirse con proyección a agotarse. Ojos abiertos, dominicanos, porque insisto, eso y todo lo demás lo paga usted, lo sepa o no. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:35. Tenemos unas invitadas que vienen del Observatorio Político Dominicano, Andrés, José Luis, a hablar a propósito del Día Internacional de la Mujer 2019, hacia dónde va República Dominicana. Ellas son Flor Batista Polo, que es coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo, y Yanna López, que es investigadora de la Unidad de Sociedad Civil. Buenos días. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio para hacer un balance de cómo ha estado la mujer en términos de salud, educación, desempleo y otros aspectos más en el país. Yanna. Sí, muchas gracias, reiteradas. En este estudio lo que tratamos de hacer es evaluar los avances y retrocesos, como dijo Flor, de la mujer dominicana en tres aspectos fundamentales, lo que es la educación y la preparación, la salud y la seguridad, y la participación económica, social y política, la cual evaluamos en torno al mercado laboral, la participación en los tres poderes del Estado. ¿Esto es un estudio que se hace todos los años? Sí, lleva 6 años haciéndose, con motivo al Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo. Una pregunta, así me imagino que debe estar contenida en el estudio. Hay una determinada estadística que se da en el área educativa. Por ejemplo, si tú revisas la participación de la mujer en las universidades, creo que anda por el 64, 65%. Efectivamente. ¿No? Y sin embargo, cuando tú miras la cantidad de puestos que las mujeres tienen, incluso puestos profesionalizantes, cuando miras la cantidad de puestos que ocupan en el orden social desde el punto de vista del desempeño laboral, es muchísimo más bajo que lo que ocurre en el plano de... Y si agregamos a eso que además las mujeres tienen, creo que un 82% de mejores notas de los niveles de educación
universitaria. ¿Qué encontraron ustedes en este estudio? Bueno, en ese sentido, los principales hallazgos encontrados, como usted mencionaba, en términos de matrícula, tanto principalmente en el nivel inicial, secundario y medio, o básico, perdón, encontramos que la matrícula de la mujer del sexo femenino se ha ido incrementando en los últimos años. Si evidenciamos esto en términos de variaciones, mientras en el nivel superior la mujer representa el 64% de la matrícula, así como también de los egresados. O sea, en términos de culminación, la mujer asiste más. Y también culmina más. Y en términos también de promoción, son menos propensas al abandono y a la reprobación en los niveles de educación. Y también ese es uno de los aspectos que destacamos en el análisis, que esto no se ve correspondido en el mercado laboral, porque si vemos esto, la tasa de desempleo de la mujer es más alta. Duplica la masculina, incluso en términos salariales es menor el salario percibido por las mujeres en promedio. Y también si vemos, o sea, otro dato que es el nivel educativo de la población ocupada, la mujer en el nivel educativo universitario es mayor. Aunque esté en otros puestos que no son de tanta calidad o también remunerados, la mujer se destaca más en el trabajo no remunerado, en el servicio doméstico, mientras que los patronos o socios en su mayoría son hombres. Cuando nosotros hablamos de cómo, hacia dónde va República Dominicana en materia de la mujer, ¿cuál es ese diagnóstico, así digamos que a grosso modo, que arroja esta investigación, en este caso del año 2019, pero que ya ustedes han hecho por 6 años consecutivos? ¿Y qué varía de un año a otro? ¿O si siempre da lo mismo? Es importante y realmente muy interesante que hayas hecho la pregunta, porque efectivamente nosotros ya tenemos, el observatorio precisamente es una iniciativa que se dedica a estudiar la realidad sociopolítica dominicana, y dentro de nuestras unidades de análisis, uno de nuestros temas centrales es precisamente cómo avanza el género en República Dominicana, considerando que somos más de la mitad de la población. Entonces, esta es la 6ª versión de este informe que nosotros realizamos, y hay uno de los aspectos que coinciden totalmente un año con otro, y es que en términos de avance, cuando se habla de mujer, en los sectores donde, o el sector donde la mujer avanza con mayor rapidez es precisamente en temas de educación. En los demás sectores entonces se observan retrocesos. Para el año 2019 los retrocesos no fueron tan evidentes como en años anteriores, porque las cifras disminuyeron en básicamente todos los sectores en los que nosotros hemos evaluado. Sin embargo, ciertos aspectos ocurrieron, por ejemplo, en el de la participación política, en la cantidad de embarazos en adolescentes, la cantidad de mujeres que perdieron la vida en el proceso de dar a luz. Es realmente bastante complicado porque las cifras continúan siendo muy altas, y esto hace que República Dominicana permanezca todavía en números rojos si se comparan con las características o con las estadísticas que se presentan en otros países de la región latinoamericana. En cuanto al nivel educativo, yo veo que ustedes tienen aquí en el estudio la categoría ocupacional, el trabajo no remunerado, el nivel educativo. Le hacen inclusive unas comparaciones de cómo va la preparación de las mujeres en nivel primario, secundario, universitario, ninguno. Y veo que también nosotros hemos ido avanzando en materia educativa, o sea, hay una progresión permanente de la mujer en el tema de la formación académica. ¿Qué dicen los 5 estudios de años anteriores respecto de esto? ¿Seguimos liderando la población educativa en las universidades? ¿Seguimos estando delante? ¿Las mujeres siguen formándose a niveles superiores aún más que los hombres, universitario, posuniversitario, o esto se ha diferenciado de años anteriores? Bueno, efectivamente, a través de los años, los más recientes, la tendencia es que la mujer se incursiona más en la esfera educativa. La mujer se ha ido insertando, así como también en el mercado laboral, en la medida en que lo ha hecho, lento, la tasa de crecimiento lenta de esa inserción, pero sí lo ha ido haciendo. Y en los avances en términos educativos han sido los más evidentes, porque la mujer está asistiendo más a los centros educativos, está culminando más rápido, está sacando mejores notas,
Y esto se evidencia, por ejemplo, por este dato del anuario estadístico del MINER, que dice que del porcentaje de promovido, por ejemplo, el 93% de las chicas fue promovidas, en tanto que solo el 89% de los chicos fue promovido. Lo que queda del 100% en estas dos cantidades fue que reprobaron o abandonaron, siendo así evidente que las chicas entonces reprobaron menos y abandonaron menos el centro educativo. ¿Hay alguna idea respecto de las instituciones que conforman el Estado y que se especializan en los asuntos de las mujeres, de los beneficios que pueden recibir de estas instituciones? Por ejemplo, ¿se puede constatar en la investigación los beneficios que arrojan para la mujer en particular dominicana, digamos el Ministerio de la Mujer o algunas áreas especializadas de la justicia que atienden los casos de acoso, de feminicidios, etcétera? ¿Hay alguna constancia de que un Ministerio de la Mujer sirva para propiciar estos avances en el orden social de las mujeres como tales? Y le voy a agregar a la pregunta de Andrés algo muy simple. En lo que ustedes dicen que las cosas han mejorado y señalan y tienen números, por ejemplo, la integración en ciertos campos profesionales, ¿qué incidencia tiene lo público, es decir, la gerencia pública, y donde ciertamente se ven estancamientos? Entonces, ¿qué incidencia también ahí tiene lo público? Lo digo para acompañar esa pregunta. Claro. Es importante primero que precisemos algo. El Ministerio de la Mujer fue una de las luchas más importantes que ha tenido el movimiento feminista en el país. Y en términos de qué realmente ha hecho este ministerio para propiciar una mejor calidad de vida a las mujeres en República Dominicana, mujeres y niñas, importante precisar, es que al menos en el último periodo de este ministerio, quien dirige este ministerio se ha encargado de unificar lo que es la masculinidad, o sea, incluir a los hombres en las capacitaciones hacia hacia capacitaciones con perspectiva de género. Esto es importante porque en el momento en que comenzamos a trabajar políticas públicas que van dirigidas a reducir la violencia de género, por ejemplo, y no incluimos a los hombres, entonces no estamos básicamente haciendo nada, porque estamos concientizando a una población que ha vivido un ciclo de la violencia toda su vida, pero entonces estamos dejando a los agresores sin ningún tipo de concientización. Entonces, en el momento en que comenzamos a involucrar a los actores que se ven en este tipo de situaciones es cuando comenzamos a notar diferencias. A pesar de que se están haciendo este tipo de acciones, las políticas que se implementan desde estos ministerios son políticas que se hacen de forma desagregada. Tanto el ministerio... Desagregadas. Okay. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, el Ministerio de la Procuraduría General, la Policía Nacional, todas tienen acciones que luchan contra la violencia hacia la mujer, pero actúan cada una por su lado, de forma diferenciada, no la hacen en conjunto. Esto quizás influya en que estas acciones de políticas públicas no sean funcionales. Entonces, es quizás uno de los aspectos que estamos viendo con relación a cuánta cualificación tiene una mujer y que no se refleje precisamente en el mercado laboral, es porque todavía al Estado Dominicano le falta incluir la perspectiva de género en las políticas que están incluyendo, porque efectivamente nosotros hemos evaluado precisamente cuál es la participación de la mujer en los 3 poderes del Estado, tanto el ejecutivo, el judicial como el legislativo. En el judicial, por ejemplo, tenemos una de las tasas o de los porcentajes más altos de inclusión hacia la mujer. Al menos el 57% de los jueces en República Dominicana es mujer. Sin embargo, cuando comenzamos a observar dónde se encuentran estas mujeres, es realmente una sorpresa encontrarlos que se encuentran en los tribunales de menor jerarquía. En los escalas más bajas. Exactamente. Cuando lo observamos mejor, los hombres se encuentran en las altas cortes. Por ejemplo, podríamos percibirlo en cuántas mujeres en la Suprema han sido 2, presidentes, 3. Pero 3. ¿cuántas mujeres en la historia de República Dominicana han sido presidentas de la Suprema Corte de Justicia? Eso también es algo interesante. Por ejemplo, en el Poder Legislativo el porcentaje de legisladoras ha ido aumentando lentamente, pero de forma sostenida. Ahora tendríamos que ver cómo se va a dar esto en las elecciones del 2020, cuando tenemos una cuota abierta de 40-60 que no garantiza necesariamente que las mujeres obtengan un número igualitario al que los hombres tendrían en ese momento. El tema del embarazo en la adolescencia, Flor. Ustedes utilizan como el punto número 4 en importancia del estudio. Y nosotros tenemos una especie de dolencia como país con el tema del embarazo adolescente.
todos los años, con cada estudio que se publica, bueno, el país se lamenta, el gobierno dice que qué pena que se está trabajando ciertamente para disminuir el embarazo adolescente, que se está trabajando con la educación sexual en las escuelas, pero las cifras no cambian mucho. Exacto. ¿Qué aborda el estudio ahora en comparación con lo que evidenciaba en años anteriores? Para este momento, nosotros hemos registrado que cerca de 23.082 mujeres adolescentes o adolescentes fueron tratadas en hospitales públicos. Esto quiere decir que hubo una reducción con respecto a los años anteriores. Ahora bien, esto no quiere decir que la cantidad de adolescentes embarazadas en República Dominicana haya disminuido, sino que la cantidad de adolescentes que tuvieron procedimientos en los hospitales públicos de República Dominicana se redujo. Quizás pueda responderse precisamente porque estas o se hayan movido hacia centros de salud privado o alguna otra alternativa que no se destaca en las estadísticas que se ha emitido desde el gobierno. Uno de los aspectos más interesantes con relación a los embarazos en la adolescente es precisamente que esto tiene que ver con muchos otros aspectos que se dan en la población de la mujer, es decir, en su mayoría con la deserción escolar, con la pobreza, influye también con la violencia de género, porque a grandes rasgos este tipo de niñas que terminan embarazadas en este tiempo se ven obligadas a unirse al padre, a la persona con quien tienen al niño. Entonces, esto genera muchas otras problemáticas que de no atenderse, entonces es algo bastante complicado. Y tenemos en el Congreso Nacional una ley de educación sexual y reproductiva que tiene bastante tiempo ahí dentro y que muchas de las congresistas que se encuentran dentro de esta institución han estado debatiéndola y comentándola para ver la posibilidad de que se apruebe, y se encuentra con cierta resistencia, por lo que se vislumbra que al menos en esta legislatura esa iniciativa no sea aprobada. La de la educación sexual. Educación sexual y bueno, todo el mundo sabe lo que pasa ahí, ¿no? O sea, no... Sí, es un tema que más... hay una influencia de tipo religioso. La iglesia se ha opuesto a la educación sexual. Es una educación más ética y moral que lo que pueda ser beneficioso tanto para el país como para la mitad de su población. Y en las estructuras castrenses, en los militares, la policía, etcétera, ¿cuál ha sido, digamos, los progresos, los avances que en un tipo de estructura de tradición tan machista y tan vertical como las estructuras castrenses, obviamente tenían las mujeres muchas limitaciones allí? ¿Ha habido alguna movilidad? ¿Ustedes tienen datos sobre el tema? Hasta el momento ese es uno de los sectores en los que nosotros no hemos podido profundizar a grandes rasgos. Sin embargo, es una de las áreas que se están incluyendo en los análisis que se están haciendo en la proximidad. Okay. Aquí dice en parte del estudio que la mayor cantidad de embarazadas adolescentes se han registrado en los hospitales de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega y San Juan, ciudades grandes. Exactamente. Y que en menores cantidades están pues en la zona sur, Independencia, Pedernales, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal y Montecristi. Y luego va dando una serie de estadísticas que se basan inclusive en los datos de la Oficina Nacional de Meteorología. Pero me pregunto por qué tenemos esta gran cantidad de manera permanente de niñas adolescentes embarazadas en el Gran Santo Domingo, cuando se supone que aquí en plena capital debe haber más acceso, no solo a los sistemas de hospitales, sino también a la salud, a la información, a los centros de capacitación. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de lo evidenciado en ese estudio que esas cifras no bajan? Mira, de acuerdo a las estadísticas de la ONU, la población adolescente en República Dominicana se estima para este año en cerca de 900.400 personas. Hasta el momento, como podemos notar, a mayor cantidad de personas hay mucha probabilidad de que sean también mayor cantidad de incidencia en este tipo de casos. ¿Por qué se dan tanto en este tipo de provincias? Precisamente porque no tenemos en educación, por ejemplo, en términos educativos, una educación sexual y reproductiva que permita prevenir este tipo de situaciones. Y el tema del acceso a los métodos anticonceptivos, quizás hasta el momento, y es también algo con lo que hacíamos referencia hace un momento, tiene que ver mucho con la incidencia de la religión.
cómo un adolescente que es menor de 18 años, que no tiene la capacidad para decidir sobre sí mismo y sus acciones, va a dirigirse hacia un sitio a buscar métodos anticonceptivos. Es realmente muy difícil. Entonces estas son cosas precisamente que inciden en que la cantidad de adolescentes embarazadas aumenten cada año, porque como no tienen una concientización, una preparación constante, charlas con respecto a esto, eso hace precisamente que las cifras se disparen. Bueno, Andrés preguntaba hace un momento, Andrés, tú preguntabas de la presencia de la mujer en la administración pública. Muy importante. Y aquí hay un cuadro que habla de la cantidad de servidores públicos en los ministerios de la República Dominicana. Nosotros justamente hablábamos de esto, el Día Internacional de la Mujer. Y fíjate, aquí en este cuadro te da cuántas mujeres y cuántos hombres hay por cada ministerio. Y hay una constante de prácticamente el doble o el triple de hombres por cada cantidad de mujer en cada una de las instituciones, exceptuando 3. Ministerio de Educación, donde la cantidad de mujeres duplica la cantidad de hombres, exactamente es en una cifra de 2. En el Ministerio de Trabajo, que es levemente por encima, y obviamente en el Ministerio de la Mujer, Exacto. que es la única institución donde se evidencia una cantidad mayor bueno, de forma baña afuera. simple. Pero en todas las demás, la cantidad de hombres en cada institución del Estado es el doble o el triple de la cantidad de mujeres. Entonces, nosotros anteriormente decíamos que según el mismo estudio, las mujeres están más preparadas. Todos los días están estudiando, capacitándose y consiguiendo matriculaciones extras, grados extras, independientemente de lo que ya tienen recorrido. Entonces, ¿por qué no se contratan más mujeres si hay una admisión de manera general y hasta pública gubernamental de que hay una cantidad mucho mayor de mujeres preparadas que de hombres? Bueno, mira, para resaltar lo de administración pública, a grosso modo es que el dato es que la cantidad de mujeres en la administración pública, en las instituciones del Estado, es mayor. El 62.1% de los empleados que trabajan aquí, según los datos del MAP, es mujer. Pero yo le decía a Flor que eso cuando... es en sentido general. Sí, en las instituciones porque en del los Estado. ministerios Exacto. la situación es Son otra. menos, es totalmente Ajá. diferente. Bueno, porque hay Exactamente. áreas donde las mujeres son decisivamente Sí. predominantes. Sí, claro. Por ejemplo, el yo- área de educación, enfermería. Efectivamente, todas sí, esas roles cosas, estereotipados claro. históricos. Ajá. Yo le decía, es de alegrarse que en el sector público esta situación no sea igual que los demás sectores, como el privado, en el mercado laboral. Pero cuando nos vamos entonces a la escala salarial, que vemos que las mujeres perciben las escalas salariales más bajas. Por ejemplo, la escala salarial que es de menos de 39,000 pesos, la mujer ahí, la proporción de la mujer aumenta, más del 60% de la escala de las personas que perciben esa escala salarial es mujer. Pero cuando nos vamos a la escala salarial de 100,000 pesos y más, pues ahí la predominancia baja. Ahí quien las perciben son los hombres. Okay. O sea, lo que podemos destacar de acá es que las mujeres sí son más en esas instituciones, pero ¿qué cargos están ocupando? Serán cargos qué de salarios tienen? asistentes, exactamente, de Claro. secretarias, cargos de menor nivel, porque los cargos directivos De en su sumisión mayoría casi Son todos. cargos son políticos. presididos por hombres, por lo que dice Flor, en su mayoría son cargos políticos y de otra índole. Y de hecho es algo importante que hay que resaltar porque es un fenómeno que también se da en el Poder Judicial. El 60% de los servidores en el Poder Judicial es mujer. Sí. Sin embargo, cuando se observan dónde se encuentran, entonces es totalmente distinto a lo que uno pudiese imaginarse. O sea que todavía aún estamos en una situación de desigualdad en Exactamente, cuanto a posiciones y salarios. a pesar de que las políticas que se han implementado en República Dominicana a partir del 2010 establecen que se debe integrar el principio de igualdad en este tipo de puestos. Bueno, muchas gracias. gracias. Así es, gracias a Flor Batista Polo, que es coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo, y a Yanna López, que es investigadora de la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano, Andrés. Bueno, Nos pues han dado una clasecita. así es. Le agradecemos esa clasecita porque es muy importante, nos ayuda a entender mucho de lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana respecto de lo que se llama la inequidad,
porque hay en relación con el papel de la mujer en la sociedad dominicana todavía una enorme inequidad que pesa en términos de lo que son las políticas de género y que los gobiernos no la han asumido, porque el drama de este país es que hay ministerios. Bueno, hay ministerios que uno no se lo explica porque no hacen nada. El Ministerio de la Juventud, yo no sé para qué está ahí. Yo ni sé quién es la ministra o el ministro del Ministerio de la Juventud. Y uno no ve nada, yo no veo nada. En el Ministerio de la Mujer uno ve una intención, ve trabajo, hay preocupaciones, hay un movimiento, Sí. pero este es un trabajo ilustrativo, uno agradece Claro, haberla tenido aquí a ellas que son y jóvenes que se investigadoras. necesita como marco de referencia Sí, claro. para Por poder supuesto. comparar a futuro cuál es el avance o el retroceso que podemos estar Exactamente. marcando. Y como ayudar sociedad. a las Claro. decisiones políticas que son necesarias Claro, las para, áreas en las que para son estos necesarias cambios. la acción. Bueno, Que háganselo vale llegar, indicar- por favor, a todo el que aspire a ser Sí. presidente, a ver si las cosas pasan de ser solamente Claro, un es discurso. importante indicar que las mujeres son las que van a decidir precisamente las Oh, pero elecciones claro del que sí. 2020, así Yo que les las digo a los propuestas hijos deben míos ir que- dirigidas hacia allá. Que aprendan Tema a de género. cocinar y a limpiarle la nalguita a los niños porque los hombres son los que van a tener que hacer eso. Yo creo que- Antes creo también que sí. quería agradecerles que nos permitieran este espacio para discutir sobre un tema tan importante como este y recordarles a los radioyentes que pueden entrar a la página del observatorio que es www.opd.org.do. Pueden descargar el trabajo, es totalmente gratis, compartirlo, debatirlo y unirse realmente a esta conversación que es muy importante. Bueno, gracias a Floria Yagna por estar con nosotros. Tenemos otra cita el año que viene, también Claro, fecha, y porque ella volvemos. viene todos los años. Bueno, gracias por estar aquí y ustedes saben que las puertas de la Z siempre están abiertas para ustedes. A ustedes. Vámonos a una pausa entonces y regresamos de inmediato. El gobierno de la tarde.